La escultura descubierta en enero de 2021 en la Huasteca Veracruzana, que pertenece al periodo posclásico tardío y que actualmente se expone en el Museo de Antropología, será la que represente a los pueblos indígenas del país y se colocará una réplica de ella en el lugar donde estuvo durante mucho tiempo la estatua de Cristóbal Colón. Todo esto lo anunció el día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar sobre este tema con Enrique Ortiz, historiador, divulgador de la historia. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido nuevamente al programa. Hola Pascal, todo bien, muchas gracias. Bueno, pues descubrieron esta estatua, este monolito en un terreno agrícola en Veracruz, en el municipio de Álamo Temapache, justamente la comunidad Ujú. de Hidalgo Amajac. Y bueno, pues ahora será la que bueno, se colocará una réplica de ella, obviamente de un tamaño mucho más grande, ahí en la Glorieta de Colón. ¿Qué te parece esto, Enrique? Eh, pues bueno, me parece una decisión mucho más acertada que la famosa Tlali, en la cual una cabeza, ¿no? De una indígena que estaba de cierta forma influida en las formas olmecas, en estas esculturas colosales, pero que desde mi punto de vista era demasiado simbólico, demasiado abstracto y era la visión particular de un gran escultor mexicano. Sin embargo, ahora que tenemos esta noticia, se coloca una escultura huasteca de una joven o una mujer de élite que pertenece a la cultura huasteca, realizada entre 1450 y 1521, pues en el norte de Veracruz. Esta escultura creo que es una decisión muchísimo más atinada que la famosa Tlali. Aún así, bueno, ¿por qué razón? Porque, bueno, representa a las mujeres indígenas, representa la grandeza, no solamente de las culturas mesoamericanas, pero no concentrándonos solamente en la cultura mexica, ¿no? Que siempre que se habla de las culturas ancestrales de Mesoamérica, se concentra principalmente la atención en los grupos nahuas y principalmente en los mexicas. Aquí lo importante es que es una representación de otra cultura, de una cultura que de repente no es tan conocida o no es tan popular como la mexica, hablamos de los huastecos, y me parece una decisión muchísimo más acertada. Sin embargo, como seguramente bien sabes, Pascal, considero que retirar la escultura de Colón realizada por Charles Cordier, uno de los grandes escultores franceses, y que fue el primer gran monumento que decoró Paseo, que enalteció, que engalanó Paseo de la Reforma, pues bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, porque esto era la representación, esto nos recordaba nuestros orígenes mediterráneos, ibéricos, y uno va leyendo los diferentes monumentos que se encuentran en Paseo de la Reforma y pues encuentra el periodo de la independencia, encuentra el periodo de la resistencia indígena con el monumento de Cuauhtémoc Uh -huh. y también encontraba este tema no español, este tema europeo, la raíz mediterránea, pues tal vez representada en este conjunto escultórico de Colón. También las esculturas, la intención original con la que se establecen en un espacio público va cambiando con el paso de las décadas y de los siglos. Posiblemente en un inicio esta escultura se colocó para enaltecer al navegante italiano. Sin embargo, estos significados van cambiando con el paso de los siglos y se pueden leer de nuevas formas, ¿no? Presentan nuevas aristas. Y desde mi punto de vista también era un recordatorio constante, no para enaltecer a Colón, sino para recordar este periodo que inicia con la llegada Uh -huh. del navegante el 12 de octubre de 1492 a Bahamas y todo lo que vino después. Todas estas masacres, todas estas atrocidades que pues conocemos como la conquista de América. Bueno, ahora también me llama la atención que es una escultura desde el punto de vista estético muy bella, sin duda desde el punto de vista histórico muy importante haberla descubierto, pero
pues no sabemos prácticamente nada de ella, es decir, se descubrió apenas hace unos meses. Yo recordaba en mi cuenta de Twitter en la mañana que antes de que la escultura de Tlaloc fuera movida a lo que hoy es el Museo Nacional de Antropología, pues pasaron 75 años desde que fue descubierta. Se había hecho una serie de estudios, se había determinado que efectivamente era Tlaloc, en fin. Acá estamos poniendo en un lugar pues muy importante de la ciudad una escultura sobre la que realmente sabemos poco. Se dice que era una mujer de élite, que probablemente una gobernante, pero pues esas son hipótesis. La verdad es que no creo que haya demasiado fundamento para decir que lo sabemos todo de esa escultura. Efectivamente, ¿no? Cuando se descubrió en enero de este año, se suscitó un importante debate, tanto arqueólogos, historiadores, divulgadores, sobre cuál era la identidad o qué representaba a esta mujer. Algunos se inclinaron porque era una doncella de la nobleza, e incluso algunos osadamente se atrevieron a decir que posiblemente fue una gobernante huasteca, Ujú. ¿no? Por otro lado, hubo otra opinión que posiblemente representaba a una deidad muy representada entre los huastecos, quienes eran famosos pues por su consumo alcohólico y por su, digamos, libertinaje sexual en el siglo XV y XVI. Hablo de la devoradora de inmundicias, Tlazolteotl. eh, Realmente es difícil saber, ¿no? Y confirmar la identidad y qué es lo que representa esta mujer. Lo que sí podemos saber es que tiene una clara influencia del centro de México, de los nahuas, porque podemos ver cómo sus ojos y su boca están huecos. Esto es un rasgo propio de los nahuas, del posclásico, porque en estos lugares se colocaba concha, obsidiana o alguna otra piedra, pues para dotar de vida a estas esculturas. Ujú. También podemos ver cómo en su cetro o vara de siembra podemos ver unos nudos que también son muy característicos de las esculturas del centro de México durante el posclásico tardío. Entonces, sí, efectivamente tenemos hipótesis que tal vez va a ser muy difícil comprobar, pues porque no contamos con mayor información sobre el contexto, ¿no? De esta pieza. Pues sí, y me llama la atención, como que habría que saber algo más de la pieza antes de decidir colocarla ahí, porque pues no se trata de colocar algo por colocar algo, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista. Esto, pues bueno, como tú bien dices, también sucedió con el Tlaloc en 1964, que su Sí, nombre correcto sería la Piedra de los Tecomates. sí. Esta fue traída desde Coatlinchan y colocada en lo que sería uno de los accesos al Museo Nacional de Antropología, que se inauguraría en 17 de septiembre de 1964. Ujú. Sin embargo, en ese momento se mencionaba que era Tlaloc. Sin embargo, con nuevas apreciaciones, con todo este revisionismo, Sí. pues se llega a la conclusión de que muy posiblemente ni siquiera se trata de Fíjate, Tlaloc, se es trata de decir una deidad femenina. digamos, la investigación, porque esto es posterior, lo que tú estás contando es posterior a que fue colocada, la investigación permite ir encontrando cosas, pero pues en menos de un año, en 8 meses, ¿qué se puede investigar de una pieza así? Y realmente no es una cuestión de investigación, ¿no? Realmente es una cuestión en gran medida de un cierto conocimiento y de una apreciación estética de la pieza, ¿no? Ujú. Todavía no tenemos una certeza si la famosa piedra de los tecomates es Chalchihuitlicue o alguna otra. Ujú. Y seguramente que va a pasar lo mismo con esta representación. Pasarán las décadas y no tendremos mayor información más que la interpretación que algunos especialistas nos dan sobre ella. Ujú. Sí es importante, pues, por la ubicación, por la importancia del lugar donde se va a colocar, pues sí tener un poquito más de contexto, tener un poquito más de información por lo que simboliza y por lo que va a simbolizar Sí. para estas generaciones, para las futuras, ¿no? ¿Cómo explicar qué es lo que vemos aquí con un detalle mayor?
¿no? Claro, claro, porque pues surgirá la pregunta entre los visitantes nacionales y extranjeros, entre los niños, entre los que no sabemos mucho pues de de aquel periodo de la historia, que somos yo creo que la mayoría. Preguntaremos, bueno, ¿y qué representa o a quién representa? Y es una pregunta que ni siquiera los especialistas van a poder responder con certeza. Sí, efectivamente. Y bueno, esto no solamente sucede en la cultura huasteca, ¿no? Ujú. Hay muchísimas incógnitas, muchísimos huecos en la información sobre muchas culturas. Por ejemplo, hablo de la cultura totonaca, hablo, por ejemplo, de todo este linaje, de esta familia gobernante de Zempoala, ¿no? Este famoso cacique gordo que recibe en su momento Hernán Cortés. Sabemos su nombre gracias pues a los registros de los castiltecas, de los hombres barbados, pero, por ejemplo, no sabemos más allá de quién fue su padre, quiénes fueron sus hijos, Ujú. quiénes fueron sus abuelos. Y esto mismo sucede en gran medida con la cultura huasteca. Por ejemplo, algo relevante que podría añadir sobre la historia de esta escultura es que los mexicas conquistaron esta área, es esto parte de estos señoríos huastecos durante el gobierno de Moctezuma Ilhuicamina I a mediados del siglo V. Ujú. Y evidentemente hay mucha evidencia arqueológica de la presencia de los mexicas, de la Triple Alianza, en lo que sería actualmente el norte de Veracruz. De ahí viene la influencia posiblemente en la Ujú. estética, en las características de esta pieza, que no podríamos definir como puramente huasteca, sin embargo, pues la estética es Ujú. completamente de esta civilización. De hecho, Amahac, averigüé un poco y es una palabra náhuatl, ¿no? Significa donde Sí, se bifurca el agua. sí, está cerca de lo que sería un río, el río Tuxpan, Ujú. ¿no? Y también cerca de lo que sería, pues, bueno, el norte de Veracruz, ¿no? En lo que es Álamo, en Sí. lo que es Álamo. Bueno, oye, y entonces era un pueblo que entregaba tributos a los mexicas, el pueblo huasteco que habitaba esa región. Sí, el pueblo huasteco, a diferencia de estructuras más grandes, políticos, sociales, militares, como la Triple Alianza del Centro de México, pues estaban disgregados, no llegaron a crear un estado tan grande o tan poderoso, estaban divididos en diferentes señoríos Ujú. y es una realidad que los mexicas conquistan gran parte de estos grupos. Sin embargo, más hacia el norte de lo que actualmente sería, por ejemplo, Hidalgo Amachac o Amajac, continuaría la resistencia de los huastecos hasta la llegada europea, donde pues también se dan enfrentamientos y donde también se da una conquista sumamente violenta en su momento. Pues Enrique, te agradezco mucho que nos hayas ayudado tanto con este contexto de la joven o la señora de Amahac, una pieza probablemente huasteca con alta influencia mexica que será pues colocada a través de una réplica en lo que fue la glorieta de Colón durante muchísimos años. Le iremos a cambiar el nombre de Glorieta de Colón a Glorieta de Amahac? O, En lo particular, yo seguiré llamándole Glorieta de Colón, pues, porque esto yo viene desde también por la tiempos del Segundo costumbre. Imperio, y también seguiré llamándole Noche Triste, y también seguiré llamándole Puente de Alvarado a estos espacios que han querido cambiarle el nombre. Pues sí, imagínate, por cierto, y antes de despedirnos, que a los pobladores de Alvarado, Veracruz, les llegaran a decir, ¿saben qué? Ustedes ya no se van a llamar Alvarado. Creo que les contestarían con florido lenguaje. Sí, no, la historia ahí sigue, ¿no? La historia ahí sigue y a pesar de una cuestión ideológica o a pesar de cambiar el nombre, pues no cambian los hechos que se dieron en estos lugares. Es correcto. Enrique, nuevamente, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Dinos tus cuentas en redes sociales. Sí, me encuentran en @Cuauhtémoc-1521 en Instagram y Twitter. Ahí me pueden encontrar. Gracias, gracias, Enrique. Un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Enrique Ortiz, historiador, divulgador de la historia.
Son las 10:29 en el tiempo del centro. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más en el programa. Escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Ya vuelvo.